Bien, mis amigos, de regreso una vez más a... El poder de la tarde, lunes agropecuario. Correcto. Mira, aquí tenemos lo que es en República Dominicana. Hídrica. No, problemas actuales y desarrollo futuro de los recursos hídricos. Ese es un tema muy interesante a propósito de muchas cosas que en la actualidad se están diciendo de lo que son los recursos de agua en el país. Y existen muchas definiciones. Dentro de ellas hay una que, por ejemplo, me ha gustado mucho, que dice que un recurso hídrico no es más que cuerpos de aguas que existen en el planeta desde los océanos, lagos y lagunas. Y para definir todo esto, porque estuve leyendo muchas cosas sobre las aguas en nuestro país, ya sea que existen, que somos autosuficientes, que se puede vender agua al extranjero y esas cosas. Entonces eso se ha dicho. Trae un experto en la materia, que es el ingeniero Eliseo González Pérez. Hermano, buenas tardes. Mucho gusto, Eduardo, mucho gusto, Luisín, un placer estar con ustedes. Una vez más, ha estado varias veces ya. Claro. Qué bueno, qué bueno. Mira, Eliseo, entrando en materia de una vez, ¿para ti qué es un recurso hídrico? Un recurso asociado al agua, de manera directa. Tenemos la lluvia, tenemos el agua moviéndose sobre el terreno natural, que es la escorrentía, y el agua ya en los cauces, que es el escurrimiento. En líneas generales, esos son los recursos hídricos, sumamente importantes para nosotros, forman parte indisoluble de la Agenda de Desarrollo Nacional. Entonces es importante estar permanentemente pues tomando las decisiones en el presente con una visión acabada del futuro. Dentro de tu experiencia con tantos años, ¿cuántos años tuviste trabajando en el INDRI como profesional de hídrico? 37 años. Has sido profesor en la materia, profesor universitario y todo ello. Esa experiencia, ¿cómo tú ves lo que es el potencial hídrico de la República Dominicana? Porque escucho que hay personas que dicen, no está lloviendo, esa sequía, pero hay otros que dicen, científicos, que las aguas de un país siempre están ahí. Otros que dicen que somos poderosos en agua y otros que dicen que no. ¿Cómo tú ves ello con tu experiencia? Mira, nosotros disponemos flujo promedio anual de 30.000 millones de metros cúbicos, agua superficial y agua subterránea aprovechable. Eso es aproximadamente unos 1.000 metros cúbicos por segundo. De esos 1.000 metros cúbicos por segundo, nosotros estamos aprovechando 250 metros cúbicos por segundo. La mayor parte de ese aprovechamiento es en riego, en la agricultura, vamos a decir así. 200, el mayor uso de las aguas. 200 metros cúbicos por segundo. Nosotros como país tenemos una problemática que es la densidad de población muy alta. Entonces la cantidad de recursos hídricos disponibles por persona es apenas 2.727 metros cúbicos por persona al año, a pesar de tener nosotros una lluvia promedio anual de 1.342 milímetros, superior a la promedio anual de los Estados Unidos, de México y de muchos países en el mundo, porque la media mundial anda por los 1.000 metros cúbicos, por los 1.000 milímetros al año. Pero en disponibilidad promedio por persona, nosotros pues tenemos una situación que no es, vamos a decir, holgada en extremo. El agua es el recurso más importante que precia tener la humanidad, ¿cierto? Claro. El agua proviene de la evaporación de la naturaleza, el agua proviene de la lluvia, el agua proviene del mar y el agua proviene del subsuelo por consecuencia de una logística que se manda por pozos, por perforaciones, etc. Comparativamente, el territorio dominicano, que son 42.000 kilómetros cuadrados, nosotros estamos revestidos de
de zonas acuíferas de suficiente agua para los próximos 50 años? Ahí voy. Nosotros disponemos de 2.727 metros cúbicos por persona al año. Disponemos. ¿Y cuánto se utiliza? La media mundial es 6.100 metros cúbicos por persona al año. No, porque esa cantidad es suficiente. Relativo. Es suficiente, pero que lo que quiero destacar es que a nosotros no nos sobra el agua. Tenemos la obligación de gestionar debidamente el agua porque no nos sobra el agua. El promedio mundial es de 6.100 metros cúbicos por... Nosotros tenemos 2.727. Aquí se desperdicia mucho el agua. En muchos países de América del Sur, la disponibilidad promedio es de 22.000 metros cúbicos por persona al año. Son países más Entonces, extensos. nosotros tenemos un gran desarrollo en los sistemas de riego, un nivel alto de aprovechamiento. Nosotros somos el país número 1 de toda América con mayor porcentaje de área de riego, 6.78%. Entonces, eso nos obliga a nosotros a gestionar el agua debidamente y a estar permanentemente... Permítame un cruce, una intervención. República Dominicana no interviene bien el agua. Lo que sucede son circunstancias históricas. Había un momento en que lo importante era aumentar la oferta de agua, pura y simplemente. Infraestructura, construir presas, construir canales. Ahora hay que seguir construyendo presas, rehabilitando y mejorando. Construir presas. Hay que seguir construyendo presas. Pero no han podido terminar la de Montegrande. Efectivamente. ¿Cómo van a construir nuevas? Efectivamente. No, ¿Qué es más importante, no podemos una ir a ese presa ritmo. o una estación del tren, una línea del tren? Una presa. Aquí el dominicano entiende lo contrario. Una presa. Las dos cosas son importantes. ¿Pero cuál de las dos es más importante? Para mí, la presa. ¿Y para el país? La presa. Pero aquí Sobre todo una presa de propósito múltiple, pero que es una mina de oro. Que son 5. Para agua para reguío, agua para consumo. Sí, me hicieron una pregunta ahí también, tú tienes razón. ¿Cómo no? Son 5 factores, ¿verdad? Vamos al más pequeño, de salvar vidas, para producción, para energía, para consumo humano. Consumo humano, y me queda una. Riego, consumo humano, generación hidroeléctrica, son los usos principales. Hay una variedad de usos que pueden agregarse, secundarios, pero el principal en el país es riego, sí. Consumo humano, uso industrial asociado con el consumo humano, porque lo suplen generalmente los acueductos. Generación hidroeléctrica, que es importante, aunque es un subproducto de las grandes presas de almacenamiento, y control de inundaciones. Son los principales. Pero, Eliseo, ingeniero, le compro la idea de que el país necesita más presas. Le insisto, los gobiernos no están en eso. Efectivamente, hay una problemática asociada a la falta de financiamiento de la infraestructura. No es solamente de nuestro país, es de casi toda América Latina. Necesitamos invertir más en la infraestructura relacionada con el agua. Eso es un reclamo que usted hace. Es una necesidad, es una, vamos a decir, es un reto evidenciado y vamos entonces en prácticamente todos los países de América Latina. Usted ha sido muy coherente con eso. ¿Qué se precisa? Montegrande es una necesidad. ¿Usted piensa que va en ritmo de terminarse? Aparentemente va a terminar en menos de un año. ¿Qué significa terminar Montegrande cuando termine? ¿Cómo se va a reflejar eso en beneficio del país? Bueno, es una presa de 250 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento. Va a incrementar la disponibilidad de agua en cerca de 10 metros cúbicos por segundo en el río Yaque del Sur. Esa agua va a usarse para riego, para fortalecer el área bajo riego, tanto en Barahona como en el área de Neiva,
etcétera, va a generar energía hidroeléctrica y va a controlar inundaciones. Es una presa de propósito múltiple de suma importancia para toda esa región. Eso es lo que hace una presa. Pero, Eliseo, esa problemática, yo estuve leyendo de que el 80% de las aguas se utiliza precisamente en riego, pero que solamente de ese 80%, solamente un 17% es que aprovechamos y que el otro se desperdicia. Entonces, si hay un desperdicio, tú sabes bien que aquí se está regando como cuando vino Colón, con riego, lo que se llama superficial, aunque hay muchas, se está tratando de que cada día sea más sofisticado y más tecnificado. Lo que no entiendo es por qué, si hay un desarrollo acuífero para los productos o cultivos y hay un desperdicio a la vez, entonces hay abundancia de agua. Fíjate, lo que sucede es, nosotros tenemos una eficiencia de riego muy baja, 20%, 20%, pero es igual en la mayoría de los países de América Latina. Nosotros tenemos que afrontar ese problema debidamente, tenemos que aumentar la eficiencia del uso del agua en el riego. Es un mandato de la Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y es un compromiso del país de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aumentar significativamente la eficiencia de uso del agua en el riego. Debemos pasar de un 20% a un 50%. Yo creo que es que debe ser el objetivo principal para los próximos años, pasar de una eficiencia de riego de 20 a un 50. Correcto. Para nosotros lograr eso, se necesita ejecutar medidas de carácter estructural y medidas de carácter que no es estructural, que son las que son sumamente difíciles para nosotros. En las medidas estructurales tenemos los reservorios, la rehabilitación, mantenimiento y complementación de los sistemas de riego de manera permanente, la nivelación de tierra, la ejecución de métodos de riego presurizados, todo eso forma parte del paquete, pero las cosas que van a ser más difíciles para nosotros, como para todos los países de América Latina, son las medidas de carácter no estructural. Necesitamos una ley del agua, necesitamos tener una autoridad nacional. ¿En qué ayudaría? Del agua. Mira, tocaste un tema muy importante. ¿En qué ayudaría la famosa ley de agua que tanto se cacarea, pero no la, ¿cómo se dice? No se promulga. No se promulga. Se aprueba. ¿Cuál es? Dime, explícame. Perdón, fundamentalmente. Perdón. Tiene 18 años, no se conoce, la bloquean, se vence y no se aprueba. Eso se aprueba. Dime. Primero, una ley del agua, debidamente, vamos a decir, como la aprobó el Senado hace 2 años, que está pendiente de, vamos a decir, de revisión y nuevo conocimiento. Una ley del agua en esos términos va a crear una autoridad nacional del agua fuerte. Necesitamos una autoridad nacional del agua fuerte que cobre por el agua, sobre todo a los usuarios que sacan gran beneficio del agua, para que el agua pague por el agua. Por ejemplo, el país genera cerca de 12 mil millones de pesos en las hidroeléctricas. O sea que de esos recursos esos recursos se reinvierten en nuevas hidroeléctricas de propósito simple, cuando esos recursos deberían invertirse en empresas de propósito múltiple y en la problemática asociada a las cuencas hidrográficas también. Y a la limpieza de canales y todo eso. Efectivamente. Entonces, otro tema que vendría con una nueva ley del agua en los términos en que fue aprobada sería el establecimiento de un registro de derechos de agua. ¿Cómo así? Derechos de agua, es decir, cada usuario del agua debe tener un título, una certificación de la cantidad de agua que le corresponde. Y con su cometida, como se hace por ejemplo en Japón. Con la cantidad de agua que le corresponde en términos
volumétricos o de caudales. Sí, pero usted sabe que eso es muy difícil hacer. No, Por eso señalé, por eso sí. por eso señalé que las medidas de carácter no estructural son las que van a ser más difíciles de ejecutar por nosotros. Porque para nosotros poder hacer uso eficiente del agua, nosotros, entre otras cosas, vamos a necesitar que haya una asignación de derechos de agua, de cantidades de agua a cada usuario para uso eficiente. Asignación para uso eficiente. Entonces, de la única forma que yo puedo controlar debidamente eso es estableciendo primero ese registro de derechos de agua y después administrándolo debidamente. Esa es una de las medidas que hay que tomar. Pero esas medidas, además el problema del financiamiento que se necesita en el sector, todas esas medidas están contempladas o deberían ser contempladas en una nueva ley del agua. Y esas medidas no conllevarían precisamente a lo que los países europeos tienen, que es, saben la cantidad de agua que necesitan por medición ya previa, pero tienen una cometida ahí, que agua que cruza por ahí tiene que pagarla. Y ellos no se van a equivocar porque lo van a pagar de más. ¿Estamos llegando a eso? Sí, efectivamente. Es Eso decir, ya está computarizado, ¿sabes? ¿Entiendes? por el agua hay que pagar. Correcto. Y si se va a subsidiar a un sector, el sector agrícola es altamente subsidiado en prácticamente todos los países del mundo, pues el Estado, el gobierno puede pagar a la institución que tiene la responsabilidad de administrar las aguas nacionales, pues lo que representa el subsidio. Eliseo, Y todos los usuarios deben pagar por el agua. El agua genera aquí los recursos para financiar su agenda de desarrollo. y eso que hoy por ahí de que podríamos exportar agua, no entiendo. Mira, no creo. Eso lo leí yo ahora. Como ya señalé, nosotros no nos sobre el agua. No estamos en condiciones de exportar el agua. Si bien nosotros, reitero el dato, ¿Y quién se inventó eso de que disponemos... Eso lo dijo recientemente el director de lo que se llama recursos hídricos, el riego. que podemos exportar agua? Sí, lo dijo. ¿Tú no viste cómo comenzó el ingeniero Bueno, por eso la pregunta, para preguntar. Y cuando dice que se puede exportar agua, ¿cómo exportar el agua? ¿Mandarla para otro país? Nosotros exportamos agua, pero exportamos agua virtual Ya. en los productos agropecuarios que Exactamente. vendemos fuera e importamos agua virtual. Correctamente. Entonces lo importante con esa agenda de ¿Sabes exportación... que yo soy de Baní? No entendí eso. Agua virtual. Agua Los virtual, frutos el agua llevan que se agua. necesita, que se usa para tú producir, por ejemplo, el mango. Sí. El mango. El mango, para tú producir el mango necesitas agua, mucho más cuando lo produces bajo riego. Entonces ¿Y cuando quién tú me quita el exportas micrófono? mango, ¿Qué Ahí va agua. ahí va agua. Cuando por qué exportas Quesada me mango, quitó el ahí va micrófono? agua. Eliseo. Pero, que ya terminó. Pero espérate un momento, espérate. Pero ¿y qué es esto tan rápido? En Curazao el agua la cogen del mar. Eso es otra cosa. Eso cuesta en promedio $1 el metro cúbico. Es muy Es decir, caro. Es más caro que una presa. Claro, nosotros tenemos agua superficial. Podríamos pensar en desalinizar agua o una planta desalinizadora para un problema muy localizado. ¿Y el agua de un sitio Curazao es buena? muy aislado, vamos a decir así. ¿Y el agua de Curazao es buena? No la he tomado, lamentablemente no te puedo opinar. Eliseo González Pérez. Ya nos vamos. Ya nos vamos, hermano. Mira, Eliseo, vamos a tener que volver nueva vez. Sí, yo Porque estoy, este es un tema, ¿entiendes? estoy como muy incompleto. Te faltan sí, muchas creo que cosas. Sí, así que vamos a invitarte para otro programa. Señores, este es El poder de la tarde. para todos ustedes lunes agropecuario. Hasta la próxima. Gracias.